Bueno, señores, estamos en el segundo bloque del programa y tenemos dos referentes del PRO. Vamos a comenzar con Claudio Bruch, ex secretario de Derechos Humanos. Muchas gracias por venir al programa. Y un joven economista, la nueva generación. Y bueno, también escuchaste a un empresario pyme que contó su problemática, habló de, bueno, qué es lo que pasa, que no hay continuidad en las políticas de largo plazo. Pero primero empiezo por Claudio. Bueno, dos temitas que te diría de actualidad. Saben muy bien que los tiempos televisivos son recontratiranos, dirían mis hijos. Pero bueno, un tema de actualidad, Ecuador, hay mucho ruido en cuanto a las relaciones públicas y si ese ruido en las relaciones públicas tiene un sesgo vinculado a los derechos humanos. Sí, es un tema que complica muchísimo en la Argentina porque profundiza el aislamiento de la Argentina en el contexto mundial. Cada vez quedan menos países donde las relaciones son importantes y la Argentina se convierte en una posibilidad creíble. Este episodio, dándole cobertura en la embajada argentina, dándole asilo a una exministra condenada por la justicia ecuatoriana, donde el gobierno ecuatoriano le pidió al gobierno argentino que no lo haga, lo hace igual, le da el hospedaje en la embajada y se escapa en un episodio muy confuso donde tiene implicado aparentemente al personal de la embajada y el embajador, que provoca que el gobierno ecuatoriano lo expulse. Esto es de una gravedad institucional y en las relaciones bilaterales muy grave, sobre todo cuando se lee y se conoce que todo lo que ha pasado en esta cobertura tiene que ver con el correísmo opositor al gobierno actual de Ecuador y el correísmo muy cercano, respetado y querido por el kirchnerismo. Así que es una situación muy, muy delicada de la política internacional. Ahora, yo tengo que plantear las dos caras de la moneda, ¿no? Cuando dicen situación delicada en la política internacional, te van a contestar del otro lado de la grieta. Mira, lo tienen en Uruguay a Pepín Rodríguez Simón y está citado por la justicia y no viene. ¿Y cómo es este tema de la lectura política cuando ocurre un hecho como este, que es agravante, y otro también, que tiene sus agravantes? A ver, el tema de Pepín es un tema que está denunciado por un sector, está convocado por la justicia, él tiene que responder por sus actos. Sí. Nosotros no somos gobierno en este momento. Aquí o sea, estamos hablando, institucionalmente es un tema, no está teniendo cobertura de un Estado. Exactamente. Y Bien. nosotros como gobierno y después de gobierno permanentemente tuvimos a disposición de la justicia cada vez que cualquier exfuncionario o cuando eran funcionarios fueron requeridos. Esta es la gran diferencia. La diferencia, ¿no? Por supuesto, esto para marcar... voy a pasar lo económico, después vamos al segundo tema. Dejo el título para ustedes, ¿sí? Dejo el título. Estuvo el doctor Ferno acá, hablamos del tema de la seguridad, de las taser y demás, y yo a Claudio le quiero dejar como interrogante. Si de derechos humanos va en contraposición a la seguridad, ¿sí? Pero lo dejamos para después, ¿no? Perfecto. Martín, ¿escuchaste a un empresario pyme? Empresario pyme, como siempre, piden... Se está quejando este gobierno, no del gobierno anterior, ahora se queja este gobierno. Entonces el empresario pyme dice, ¿qué pasa con las políticas económicas de los gobiernos? Viene uno y cambia otro y no hay un modelo económico de país. ¿Cómo lo ves vos? Lo que pasa es que Argentina hace 50 años que crece un quinto de lo que ha crecido los países vecinos, Chile, Uruguay. Es decir, que Argentina está como en un momento en donde hace mucho tiempo las empresas no logran ver ese crecimiento que en otros tiempos por ahí se pudo, o que algunos empresarios sí lograron, pero vos fíjate que cuando crecen se tienen que ir. Hay varios casos en Argentina que se van a Uruguay o se van a Brasil, porque tenemos una estructura impositiva muy, muy pesada. De Néstor Kirchner a hoy, los impuestos se duplicaron, el Estado se duplicó. Entonces, cuando uno piensa en políticas de largo plazo, yo no creo que no haya continuidad de programas, o sea, de políticas públicas en el sentido de programas. Porque, por ejemplo, la asignación universal por hijo es un ejemplo de que eso existe. Ahora, ¿qué es lo que falta? Sí, con Carolina Stanley se continuó. Sí, y va a seguir, porque es una política buena y va a seguir en el futuro. Ahora, ¿qué es lo que resguarda el valor? ¿Qué es lo que resguarda el futuro? El futuro lo resguarda la moneda. Lo que falta en Argentina hace muchos años es una moneda. ¿Por qué? Porque pensaron en el día a día.
Si vos querés irte de vacaciones el año que viene, entre vos y tus vacaciones están tus ahorros que vos vas juntando de a poquito. Si vos querés invertir en tu empresa, estás en la misma situación, la lógica es siempre la misma. Ahora, si esa plata que vos ganás, por más que la gente consuma, por más que haya más consumo, más plata en la calle, esa plata que gana el empresario no la puede invertir, porque se le va como si tuviera arena en la mano. Entonces, ese es el problema que tiene hoy la Argentina. Es un país adicto a gastar plata que no tenemos. Entonces la imprimimos. Y eso está mal. Tenemos que dejar de hacerlo. Hace 100 años que lo hacemos. Hoy ya no tenemos espacio para la discusión de si hay posibilidades de hacer gradualismo. ¿Por qué a Massa no le está funcionando esta idea que él prometió de ajustar en algunos casos del Estado? No ha logrado llevar la inflación al 3%, que prometió que él pensaba que podía lograr. ¿Por qué considerás que no llega? Porque no bajó nunca el gasto público. Nunca bajó el déficit, nunca Eso bajó dicen el gasto. En términos reales, sí. Pero en términos reales es Comparado medio con la una inflación, ¿no? trampita. ¿Cómo? Es una trampita A ver, hablar ¿por de qué? términos, porque significa que seguís haciendo crecer el gasto, pero crece menos rápido que lo que crecen los precios. El precio promedio de los bienes. Claro, entonces es una trampa. Vos lo que tenés que hacer, si vos vas a hacer un auto rápido y querés parar, primero sacás el pie del acelerador, después frenás. Ese es un poco el orden y acá el orden de los factores te altera ¿Qué está haciendo? completamente el producto. Sigue acelerando. El gasto sigue acelerado. Sigue acelerando. Lo que pasa es que te come la inflación vieja, que viene por inercia. Pero como te van a contestar en este gobierno, este es el rol del periodista, el que hago yo, ¿no? Está Te va a muy bien. contestar el gobierno que dicen, a ver, el gobierno anterior, ustedes recibieron con 27 y terminaron con 54. Está en 102. Este gobierno multiplica por 2, está en 102. Así que el espectador está ahí y dice, pucha, se la pasan discutiendo y no la aciertan. Hay una diferencia muy grande A entre ver. la inflación cuando la mide el kirchnerismo y cuando la hemos medido nosotros A ver. en 4 años que nos tocó gobernar. No, nosotros medíamos una inflación con todo adentro. El kirchnerismo saca tarifas porque las pisa, saca el dólar porque lo pisa. Digamos, si vos hoy midieras la inflación retenida, estás hablando del doble. O sea, y cuando uno hoy hace la cuenta... Disculpa, para explicarle a la gente, porque está... Sí, vamos. Quiere decir que simplificamos. si hoy por hoy estamos viendo lo que pasa con una empresa que tiene una actitud pésima, Edesur, me estoy refiriendo, pésima con los usuarios, independientemente tarifa sí, tarifa no, porque Edenor no tiene la misma problemática, me refiero en cantidad de usuarios respecto a Edesur, 50 veces menos la problemática que tiene. Entonces, vos decís, si se actualiza la tarifa al valor que corresponde, la inflación sería mucho más alta. Claro, porque Es la inflación en el fondo es un promedio de distintos rubros. bien, Un tarifa rubro- tapizado. Claro, un rubro es tarifa. Si vos no la aumentás por regulación, eso hace que la inflación parezca que es más baja, pero en algún momento la vas a terminar de aumentar, porque ya sabés que la energía hay que importarla, está en precio dólar, entonces si vos la tenés a la mitad de lo que vale, en algún momento lo vas a tener que aumentar. Bien, Claudio, bueno, vayamos al tema de la seguridad, todos los temas de la agenda cotidiana, ¿no es cierto? La gente está preocupada de algo que sabemos que ocurre en toda Sudamérica, pero bueno, cada país le toca una manera de combatirlo, neutralizarlo, minimizarlo. Porque cuando uno prende la televisión ve una serie noruega y escucha los mismos problemas de droga con otro formato que el que tenemos acá. Acá se sumaría a este tema de seguridad lo económico, la pobreza, la indigencia, la inflación, la clase media que está perdiendo poder de compra. Y bueno, a esto lo atamos a la inseguridad, ¿no es cierto? Cuando se habló la otra vez, bueno, la población quiere que se utilice la pistola Taser. O sea, combatir la seguridad de determinadas formas es un juego o se contrapone a los derechos humanos. No, en absoluto. Cuando uno mira y lee, si se estudia la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 5º lugar está como derecho humano la seguridad, Sí. donde el Estado te tiene que garantizar tu seguridad para circular, para trasladarte, para trabajar. Tiene que ver con defender el primer valor de todo, que es el valor de la vida y la libertad. Claro. O sea, no hay contraposición. La contraposición que se enuncia tiene que ver con la construcción del relato kirchnerista, en donde se apropiaron de los derechos humanos
en un relato, dejando por fuera a todo aquel que no estuviera identificado ideológicamente con ellos. Entonces les servía en este relato antagonizar con la derecha liberal que ellos dicen, y ellos se plantean como progresistas. El hecho real es que la seguridad es un derecho humano, lo mismo que la luz, como servicio público, es un derecho humano que hoy el Estado, por no controlar y no ayudar a la inversión de las empresas, está ayudando a que no se cumpla, que se viole ese derecho humano. Porque tiene un montón de incidencias, no tener luces, no acceso al trabajo, no acceso a la salud, no acceso a la alimentación, no acceso a la economía. De estos son los temas de la agenda de hoy de los derechos humanos, que tiene que ver con los derechos económicos, políticos, culturales y económicos y sociales. Entonces, volviendo a la discusión falsa de las pistolas Taser o no, que las tienen hoy adoptadas las principales países del mundo. La población dijo que sí, ¿eh? En las No, encuestas de la hablamos población. por Y eso fuera de digo. la grieta, ¿eh? Después le preguntan a quién votaste, no votaste. Fuera de la grieta. Por eso, es desde la política para sostener un discurso ideológico, pero que después de tantas vueltas termina, ese mismo discurso ideológico termina aprobándole a la Ciudad de Buenos Aires tardíamente la entrada de la habilitación de las pistolas, mal y tardíamente aceptan que el ejército esté en Rosario. Pero yo te quería decir algo porque es interesante lo que vos planteás cuando decís la seguridad o la inseguridad en otros países del mundo. Hay inseguridad porque tiene que ver con un problema de las sociedades. Sí. El problema que tenemos que entender nosotros es cuando el gobierno con sus políticas está involucrado en esa inseguridad. Y sabemos que estamos sufriendo un aumento de la inseguridad por las no políticas activas del gobierno, que sí las tuvo el gobierno nuestro con Patricia Bullrich encabezando el ministerio. Y hoy sabemos concretamente la relación narco con la política de los gobiernos nacionales y municipales, sabemos el apoyo a los narcos en las cárceles, los teléfonos celulares, internet, eso lo da el gobierno. Todo eso... ¿Puedo interrumpirte, Claudio? Porque me parece importante y aparte me parece lógico la defensa de tu lado. Pero insisto con algo, la gente usa Netflix. Sí. Engancha Netflix, la pagamos en dólares, ¿no? Engancha Netflix. Y en Noruega pasa lo mismo y está con un celular adentro de la cárcel. Y ves, entonces decís, bueno, parece que el narcotráfico tiene un corte transversal en el mundo. Obviamente acá tenemos la mano de obra que le da a los niños, que es el narcomenudeo. Y también está en Colombia, en algunos lugares de Brasil. No, totalmente, pero tenemos que dimensionarlo. Sabemos que Noruega tiene las cárceles que alquila lugares porque le sobran lugares. Esto también está hablando de una realidad social. Sabemos que el narcotráfico es un problema transnacional, que requiere de políticas en conjunto, pero uno tiene que analizar los impactos reales en cada sociedad. Siempre es grave. El tema es el quantum y también tiene que ver, vuelvo a hacer hincapié, cuál es la decisión política de un gobierno de actuar en contra de ellos en favor de la sociedad. De esto estamos careciendo hoy. Bien, y antes de tocar un tema económico, desde el tema de derechos humanos abordado, vos utilizaste la palabra kirchnerismo, podemos decir peronismo, o digamos en los últimos años utilicemos el término kirchnerismo. ¿Es irreal o está sobredimensionado? ¿Cómo lo plantean ellos? El tema de la seguridad. El tema en general con respecto a los derechos humanos que vos mencionaste, que se han apropiado de los... Absolutamente fueron tergiversados, totalmente, tergiversados. ¿Sobredimensionado? Absolutamente tergiversado. No, sobredimensionados y tergiversados. Sobredimensionados tomando una parte solamente que tiene que ver con la década del 70, porque esto les servía para este falso relato progresista de contraponer progresistas contra fachos liberales. Recordemos que el discurso de nuestra gestión... Pero los chicos no compran eso, ¿eh? No importa... Depende, la militancia sí, los chicos, y lo hemos visto con la película 1985, lo que hemos descubierto, y yo celebro la película 1985 con sus omisiones, lo que hemos descubierto a partir de la película es que hay un vacío educativo y cultural en las jóvenes generaciones enorme y que es producto también de las políticas de derechos humanos y culturales del kirchnerismo. Ignorar, segmentar, ideologizar, partidizar la educación de los derechos humanos. Bien. Todo esto lo estamos viendo. Entonces, lo sobredimensionaron porque sintieron que se constituían en poder, aunaban poder, agrupaban poder, relacionándose con los mismos derechos humanos y elevando una bandera de los derechos humanos
las cuales no sienten en rigor, de las cuales nunca estuvieron comprometidos y donde las falsean. Porque cuando hoy, en estos últimos 3 años, se hace silencio con Irán, se defiende a Maduro y se lo invita, se defiende a Díaz-Canel y se lo invita, se defiende a Ortega y se lo invita. Entonces decís, ¿cómo? Si yo tengo un discurso de derechos humanos y soy un defensor de derechos humanos, absolutamente tengo que cuestionar, criticar y condenar toda dictadura y todo atropello de derechos humanos en cualquier país del mundo. Por eso digo, se apropiaron, los tergiversaron y los sobredimensionaron en función de un rédito propio. Bueno, sé que no tenés la fórmula económica porque no tuvo ningún economista, no importa el partido que pertenezca, ¿eh? Te lo digo como profesión de ciencia económica, aparte de periodista, ¿no? Pero el huevo y la gallina, ahora 6,6% de inflación, 102 interanual y demás. El gobierno actual dice que recibió una bomba del gobierno anterior y si ustedes llegan a triunfar, ¿sí? Si ustedes llegan a triunfar, van a decir que recibieron una bomba del gobierno anterior. Entonces, todos nos preguntamos, ¿cómo van a atajar estas bombas? ¿Con el mismo nivel de error que atajó este gobierno? No, primero creo que tiene que ver con distintos objetivos de ir al gobierno, ¿no? Sí. Yo creo que el kirchnerismo quiere ir al gobierno para lograr impunidad para Cristina y nosotros queremos ir al gobierno para tratar de generar reglas claras y que la clase media salga adelante. A mí me lo respondiste políticamente. Ahora vamos a lo económico. Vamos a lo económico. Sí. En el mundo está totalmente aceptado. Hay un montón de discusiones y hay fórmulas o no hay fórmulas, pero el sentido común es lo mismo que le pasa a cualquier persona, en su casa, en su empresa, en su comercio. Nosotros hace 100 años que gastamos más de lo que recauda el Estado, digo, ¿no? Gasta más de lo que recauda. Y así se fue agrandando y se fue agrandando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que dejar de hacer? Y bueno, primero tiene que dejar de hacer lo que está mal, tiene que cerrar la canilla. Porque hoy estamos tratando con un baldecito de que no se rebalse la bañera y tenemos la canilla abierta. Entonces tenemos que primero cerrar la canilla y a partir de ahí hay un montón de cosas que parecen re difíciles, que hay economistas que plantean fórmulas o cosas complicadas que son mucho más fáciles, porque ya cerraste la canilla, porque ya no tenés ese goteo, que en realidad cuando el Estado no ajusta, lo dijo el otro día Patricia en un programa de televisión, ajusta a la gente. Hagamos lo siguiente, te voy a convocar para otro programa para que nos contés un poco, bueno, desde el espacio que vos componés, qué significa cerrar ese grifo. Pero lo hablamos en otro momento. Bueno. Claudio, un placer haber compartido con ustedes. Gracias por la invitación.